En una noche tranquila, el teniente Brad Thompson patrullaba una carretera desierta en su patrulla. Su mente estaba nublada por años de prejuicios y desinformación, moldeada por experiencias que poco tenían que ver con la realidad. Mientras avanzaba, divisó un sedán negro estacionado al borde de la carretera. Sin pensarlo, decidió acercarse al vehículo, ajeno a que su ocupante era un agente encubierto del FBI. Brad se detuvo detrás del sedán y activó las luces de su patrulla. Con un movimiento automático, su mano descansaba cerca de su pistola, una costumbre adquirida con el tiempo. Al aproximarse a la ventana del conductor, vio a un hombre sentado con calma al volante. Marcus Johnson, el agente del FBI, vestía de manera casual con jeans y camiseta. Respiró hondo, preparándose para el encuentro, sabiendo que estas interacciones podían ser impredecibles, especialmente dado el color de su piel. Brad se acercó con una postura rígida y autoritaria. Golpeó el cristal con su linterna, señalando a Marcus que bajara la ventana. A medida que el vidrio descendía, la actitud de Brad cambió sutilmente, sus ojos se entrecerraron al observar la apariencia de Marcus. Licencia y registro, demandó Brad con un tono brusco y poco amigable. Marcus, manteniendo la calma, entregó sus documentos de manera lenta y deliberada. Brad examinó los papeles con desconfianza, frunciendo el ceño. ¿A dónde te diriges esta noche?, preguntó, con un tono que implícitamente cuestionaba la legitimidad de Marcus. Voy a casa después del trabajo, oficial, respondió Marcus con calma. La siguiente pregunta de Brad dejó en claro su prejuicio, ¿y de dónde eres exactamente? No pareces de por aquí. La atmósfera se volvió más tensa a medida que Marcus captó la implicación detrás de las palabras de Brad. Se tomó un momento para recomponerse antes de responder firmemente. Nací y crecí en este país, oficial. ¿Hay algún problema con mi documentación? La mandíbula de Brad se tensó ante la respuesta de Marcus. La conversación rápidamente se volvía acalorada, con los prejuicios de Brad chocando con la resistencia digna de Marcus. Brad, intentando reafirmar su autoridad, se inclinó más cerca de la ventana del coche, su voz baja y amenazante. Escucha, no aprecio tu actitud. ¿Por qué no sales del vehículo? Marcus, reconociendo el peligro potencial de la situación, decidió cambiar de táctica. Respiró hondo y habló con calma. Oficial, antes de que esto se agrave, me gustaría compartir algo contigo. Brad se detuvo, sorprendido por la respuesta inesperada. Marcus continuó, su voz firme pero con un tinte emocional. Cuando tenía 10 años, mi padre fue detenido por un oficial de policía por una luz trasera rota. Lo que debería haber sido una parada rutinaria terminó con mi padre en esposas, boca abajo en el pavimento, solo porque el oficial asumió que estaba buscando un arma cuando solo estaba sacando su billetera. La historia personal parecía penetrar la dura fachada de Brad. Su postura se relajó ligeramente, pero la confusión y la defensiva aún nublaban sus rasgos. Mientras Marcus hablaba, recuerdos inundaron la mente de Brad. Recordaba su hogar de infancia, donde los insultos raciales eran tan comunes como los buenos modales. Su padre, un hombre respetado en su pequeño pueblo, le enseñó que ciertas personas eran inherentemente peligrosas y poco confiables. Estos recuerdos chocaron con las palabras de Marcus, creando una disonancia cognitiva que Brad luchaba por reconciliar. Se encontraba dividido entre sus creencias arraigadas y la humanidad del hombre frente a él. Marcus, percibiendo un cambio en la actitud de Brad, continuó. Oficial, me convertí en agente del FBI para cambiar el sistema desde adentro. Cada día trabajo para proteger a todos los ciudadanos, sin importar su raza. Pero encuentros como este me recuerdan cuánto nos falta por recorrer. Los ojos de Brad se abrieron al mencionar el FBI. Se enderezó, de repente inseguro sobre cómo continuar la conversación. ¿FBI? ¿Esperas que te crea eso? Es la verdad, respondió Marcus con calma. Y también es verdad que la responsabilidad de la policía es proteger y servir a todos los miembros de la comunidad, no solo a algunos. La conversación se transformó en un debate acalorado sobre prejuicios y la responsabilidad policial. Brad se encontró a la defensiva, sus creencias profundamente arraigadas desafiadas por las palabras de Marcus y sus propias emociones conflictivas. A medida que la tensión aumentaba, Brad sentía el peso de las verdades de Marcus aplastándolo. Luchaba por mantener la compostura, atrapado entre su formación, su crianza y la innegable realidad que tenía frente a él.
Mientras Brad y Marcus continuaban su tenso intercambio en la carretera desierta, Sarah Thompson estaba ansiosa en casa. El reloj en la pared mostraba que Brad estaba significativamente tarde regresando de su turno. La preocupación se dibujaba en su rostro mientras recorría la sala de estar. Su teléfono estaba apretado en su mano. Sarah marcó el número de Brad por tercera vez esa noche. Una vez más, fue directo al buzón de voz. Su preocupación aumentó. No era habitual que Brad estuviera fuera de contacto tanto tiempo, especialmente durante un turno nocturno. Incapaz de sacudirse la inquietud, Sarah decidió tomar cartas en el asunto. Abrió su lista de contactos y se desplazó hasta un nombre que no había usado en meses. David Shan, un amigo abogado con conexiones en la comunidad de la ley local. Su pulgar se detuvo sobre el icono de mensaje por un momento antes de que comenzara a escribir. David, estoy preocupada por Brad. Se ha retrasado en su turno y no responde su teléfono. Odio pedirlo, pero ¿conoces a alguien que pueda verificar si todo está bien? Mientras esperaba una respuesta, la mente de Sarah vagaba hacia los recientes cambios en Brad. Su creciente irritabilidad, los comentarios casuales que la hacían estremecer, la creciente distancia entre ellos. Sabía que el trabajo de Brad era estresante, pero últimamente parecía cambiarlo de maneras que la asustaban. La respuesta de David llegó rápidamente. Haré algunas llamadas. ¿Alguna idea de dónde podría estar patrullando esta noche? Sarah respondió con la poca información que tenía y añadió. David, estoy asustada. Brad ha estado diferente últimamente. Las cosas que dice sobre las minorías. Está afectando a nuestra familia. No sé qué hacer. David, percibiendo la gravedad de la situación, respondió. Sarah, creo que conozco a alguien que podría ayudar. Se llama Marcus Johnson, es un agente de la FBI. Ha estado trabajando en mejorar las relaciones entre la policía y la comunidad. Déjame contactarlo. Sin que Sarah lo supiera, David contactó inmediatamente a Marcus, advirtiéndole sobre la posible situación volátil que involucraba a Brad. Le transmitió las preocupaciones de Sarah sobre el comportamiento reciente de Brad y la posibilidad de que pudiera estar en una situación delicada. Mientras Sarah esperaba ansiosamente noticias, no podía evitar preguntarse si esta noche podría ser un punto de inflexión para su familia y para la carrera de Brad. Esperaba que lo que estuviera ocurriendo en esa carretera oscura llevara a un cambio positivo en lugar de una tragedia. Mientras Marcus sostenía su posición contra el interrogatorio de Brad, su teléfono vibró en su bolsillo. Revisó el mensaje discretamente, reconociendo el nombre de un colega de la FBI. El mensaje era breve pero urgente. Thompson podría estar vinculado al caso de corrupción. Tu cobertura podría estar comprometida. El ritmo cardíaco de Marcus se aceleró. Las apuestas se habían vuelto mucho más altas de lo que Brad Thompson podría haber imaginado. Lo que parecía una parada rutinaria de tráfico estaba ahora vinculado a una red de corrupción policial que Marcus había estado investigando durante meses. Manteniendo la compostura, Marcus decidió cambiar de estrategia. Miró directamente a Brad y le preguntó, «Oficial Thompson, ¿tienes hijos?» Brad, sorprendido por la pregunta personal, vaciló antes de responder de manera brusca. «Sí, un hijo, ¿y eso qué tiene que ver contigo?» Marcus insistió, con una calma firme. ¿Qué tipo de mundo quieres para él, uno en el que las personas sean juzgadas por su carácter o por el color de su piel? Por un momento, el exterior duro de Brad se resquebrajó. La imagen del rostro de su hijo y las esperanzas que tenía para su futuro se materializaron en su mente. Pero rápidamente se repuso, recordando las expectativas de sus compañeros oficiales y la imagen que había construido a lo largo de su carrera. No involucres a mi familia en esto, espetó Brad, su mano moviéndose instintivamente hacia la funda de su pistola. Marcus notó el movimiento y se tensó, consciente de que la situación podría escalar rápidamente. Necesitaba encontrar una manera de conectar con Brad, de hacerlo ver más allá de sus prejuicios arraigados. No estoy tratando de amenazarte, oficial Thompson, dijo Marcus cuidadosamente. Te pido que pienses en el futuro, en el tipo de ejemplo que estamos estableciendo para la próxima generación. El conflicto interno de Brad era evidente en su rostro. Parte de él quería escuchar, considerar las palabras de Marcus. Pero años de condicionamiento y la presión de sus compañeros lo frenaban. Estaba dividido entre el deber que siempre había entendido y las verdades incómodas que Marcus le estaba obligando a enfrentar.
La tensión entre ellos creció, y ambos hombres se dieron cuenta de que este encuentro era mucho más que una simple parada de tráfico. Se había convertido en un microcosmos de los problemas sociales más grandes que plagaban a la policía y las relaciones raciales en Estados Unidos. El conflicto se estaba profundizando y ninguno de los dos sabía cómo terminaría. Sintiéndose al borde de un punto crítico, Marcus decidió arriesgarse. Miró a Brad directamente a los ojos y habló en un tono bajo y serio. Oficial Thompson, lo que estoy a punto de decir pone en riesgo nuestras vidas. Soy un agente del FBI y estoy investigando una red de corrupción dentro de tu departamento de policía. Los ojos de Brad se abrieron con incredulidad. ¿Esperas que me crea eso? ¿Dónde está tu placa? Está en mi guantera, respondió Marcus. Estoy encubierto, por eso no puedo mostrarla ahora, pero puedo darte nombres. Detective Ramírez, Sargento Collins, Oficial Martínez, ¿te suenan? El rostro de Brad palideció. Estos eran sus colegas, personas con las que había trabajado durante años. Su mente corría intentando procesar esta información. Marcus continuó, ellos son parte de una red que ha estado recibiendo sobornos, plantando pruebas y encubriendo crímenes para ciertos individuos influyentes en la ciudad. Tengo evidencia, Brad. Evidencia sólida. El mundo de Brad parecía desmoronarse a su alrededor. La fuerza policial que había defendido tan fervientemente, la institución en la que creía, estaba siendo expuesta como corrupta en su núcleo. Sentía una mezcla de ira, confusión y traición. Estás mintiendo, dijo Brad, pero su voz carecía de convicción. Ojalá fuera así, respondió Marcus. Pero en el fondo, sabes que es verdad. Has visto cosas, ¿no es así? Cosas que no encajaban, pero decidiste ignorarlas. La mente de Brad se llenó con momentos que había apartado. Ausencias inexplicables, reuniones sospechosas, colegas que de repente podían permitirse lujos más allá de sus salarios. Las piezas estaban encajando, y el panorama que formaban era desagradable. Mientras Brad luchaba con esta revelación, un coche se aproximaba a lo lejos. Ambos hombres se volvieron a mirar, la tensión aumentando mientras se preguntaban quién podría ser. La mano de Brad estaba cerca de su arma, dividido entre su lealtad a la fuerza y la verdad impactante que Marcus había revelado. Se encontraba en una encrucijada, sin saber si debía confiar en el hombre que decía ser un agente del FBI o en la camaradería de sus compañeros oficiales. Mientras la tensión entre Brad y Marcus se intensificaba, la intervención de Sarah añadía una nueva dimensión al drama que se desarrollaba. Sin que Brad lo supiera, Sarah había estado en contacto con Marcus a través de su conocido mutuo, David. Sarah, impulsada por la preocupación por el futuro de su familia, compartió detalles íntimos con Marcus. Mi marido no siempre fue así, escribió en un mensaje. El trabajo lo cambió. Ahora, me preocupa el ejemplo que está dando a nuestro hijo. Estoy asustada, señor Johnson, no solo por Brad, sino por lo que sus acciones podrían significar para el futuro de nuestro hijo. Marcus, aún enfrentándose a Brad en esa carretera desierta, sintió el peso de las palabras de Sarah. Se dio cuenta de que esta confrontación no se trataba solo de exponer la corrupción o cambiar la mentalidad de un hombre. Se trataba de salvar una familia, de romper un ciclo de prejuicio que podría afectar a generaciones. Con este conocimiento, Marcus tomó una decisión crítica. Intentaría llegar a Brad no solo como oficial de la ley, sino como padre y esposo. Era una jugada arriesgada que podría tanto desactivar la situación como empeorarla exponencialmente. Brad, dijo Marcus, su voz calmada pero firme, he estado en contacto con tu esposa, Sarah. Ella está preocupada por ti. Por el camino que estás tomando y lo que significa para tu hijo. El rostro de Brad se contorsionó con una mezcla de ira y shock. Mantén a mi familia fuera de esto, gritó, su mano ahora firmemente en su pistola. Marcus se mantuvo firme. Ella te contactó porque le importa, Brad. Ella ve lo que este trabajo, lo que estas creencias están haciendo contigo, con tu familia, ¿es realmente este el legado que quieres dejarle a tu hijo? La determinación de Brad comenzó a vacilar. La mención de su hijo penetró sus defensas, obligándolo a confrontar las ramificaciones de sus acciones y creencias. Mientras Brad luchaba con este conflicto interno, Marcus sabía que estaba caminando por una cuerda floja. Una palabra maldita podría destruir este momento de vulnerabilidad y hacer que la situación se descontrolara.
Pero si podía apelar al amor de Brad por su familia, podría haber esperanza de cambio. El dilema moral era claro. Brad tenía que elegir entre la familiaridad cómoda de sus prejuicios y el desafiante camino de reevaluar sus creencias por el bien de su familia y su integridad como oficial de policía. La tensión entre Brad y Marcus alcanzó su punto máximo mientras el sonido de un coche policial que se acercaba se hacía más fuerte. El rostro de Brad se contorsionó con emociones encontradas, la lealtad hacia sus compañeros oficiales se enfrentaba a las inquietantes verdades que Marcus había revelado. Probablemente es mi refuerzo, dijo Brad, su voz tensa. Más te vale tener una buena explicación lista. La expresión de Marcus se endureció. Brad, escucha con atención. Los oficiales en ese coche probablemente son parte de la corrupción que he estado investigando. Si se dan cuenta de quién soy, nuestras vidas podrían estar en peligro. La mano de Brad temblaba cerca de su funda mientras miraba entre Marcus y las luces de los faros que se acercaban. ¿Cómo puedo confiar en ti?, preguntó, la incertidumbre clara en su voz. No tienes que confiar en mí, respondió Marcus con urgencia. Confía en tus instintos. Piensa en las inconsistencias que has visto, en las cosas que no encajaban. Sabes que algo está mal en tu departamento. El coche policial se detuvo detrás del vehículo de Brad, iluminando la escena con sus faros. Dos oficiales bajaron, sus rostros ocultos en la luz dura. ¿Todo bien aquí, Thompson?, preguntó uno de los oficiales, su mano descansando casualmente en su arma. Brad reconoció la voz, era el oficial Ramírez, uno de los nombres que Marcus había mencionado antes. Su mente corría, recordando momentos en que Ramírez había actuado de manera sospechosa, veces en que pruebas habían desaparecido misteriosamente del depósito después de que Ramírez hubiera tenido acceso. Marcus se tensó, preparado para lo que pudiera venir. Miró a Brad, instándolo en silencio a tomar la decisión correcta. Brad quedó paralizado por un momento, atrapado entre dos mundos. Por un lado, la camaradería familiar de sus compañeros oficiales. Por otro, la incómoda verdad que Marcus presentaba en la esperanza de un futuro mejor para su hijo. Mientras Ramírez y su compañero se acercaban, Brad se dio cuenta de que tenía segundos para decidir. Su elección en ese momento definiría no solo el resto de la noche, sino el resto de su vida. El peligro ya no era solo físico, era moral, una amenaza a su identidad como oficial de policía y como hombre. Con una respiración profunda, Brad se giró para enfrentar a sus colegas que se aproximaban, su decisión tomada. A medida que los oficiales Ramírez y su compañero se acercaban, Brad hizo su elección. Con un movimiento rápido, se posicionó entre Marcus y los oficiales que se acercaban, su mano levantada en un gesto de precaución. «Detente, Ramírez», llamó Brad, su voz firme a pesar de su agitación interna. «Tengo esto bajo control». Ramírez se detuvo, una chispa de sospecha cruzando su rostro. «¿Seguro, Thompson?» Desde donde estábamos, parecías estar teniendo problemas. Brad asintió, forzando una calma. No parecía una parada rutinaria. No es necesario el refuerzo. Marcus permaneció en silencio, consciente de que el menor error podría romper este momento frágil. Ramírez, junto con su compañero Jenkins, un oficial más nuevo, se mostró inquieto. Recibimos un aviso sobre un vehículo sospechoso en la zona. No será este, ¿verdad? La mente de Brad corría. Sabía que no había recibido tal aviso. Era una fabricación, probablemente una excusa para interferir con la investigación de Marcus. En ese momento, todas las pequeñas inconsistencias que había ignorado a lo largo de los años se cristalizaron en una imagen condenatoria de corrupción. No, dijo Brad con firmeza, sorprendiéndose incluso a sí mismo con su resolución. Este no es el vehículo que buscan. De hecho, creo que ustedes podrían querer regresar a la estación. Hay algo de papeleo que necesito presentar sobre algunas irregularidades que he notado últimamente. La atmósfera cambió palpable. La mano de Ramírez se acercó a su arma. ¿Qué tipo de irregularidades estamos hablando, Thompson? Brad se mantuvo firme, comprometiéndose totalmente con su decisión. Las que podrían interesar al FBI, Ramírez, las que podrían derribar la mitad del departamento si salen a la luz. La tensión era palpable mientras Ramírez y Jenkins intercambiaban miradas. Por un momento, parecía que la situación podría estallar en violencia. Pero, sorprendentemente, Ramírez retrocedió. «Está bien,
Thompson, hazlo a tu manera. Pero recuerda, somos una familia aquí. No querrías hacer nada que ponga eso en peligro, ¿verdad? La amenaza en las palabras de Ramírez era clara, pero Brad no se inmutó. Observó cómo los dos oficiales regresaban a su coche y se alejaban, dejándolo solo con Marcus una vez más. Mientras las luces traseras desaparecían en la distancia, Brad se volvió hacia Marcus, su rostro una mezcla de determinación y miedo. Espero que tengas razón sobre todo esto, dijo. Porque creo que acabo de comenzar una guerra. Después de la decisión de Brad, él y Marcus rápidamente se dieron cuenta de que necesitaban actuar rápido. Sabían que Ramírez y Jenkins pronto alertarían a sus colegas corruptos, poniendo a ambos hombres en peligro inmediato. Tenemos que movernos, dijo Marcus con urgencia. Mi coche está equipado con equipos de vigilancia. Podemos usarlo para llegar a una casa segura. Brad asintió, su entrenamiento policial activándose a pesar de la situación surrealista. ¿Qué pasa con mi esposa, Sarah? Ella también podría estar en peligro. Contactaré a mi equipo, respondió Marcus. Se asegurarán de que ella esté a salvo. Mientras se alejaban de la escena a toda velocidad, el teléfono de Brad zambaba incesantemente con mensajes de sus compañeros oficiales. Los ignoró, enfocándose en el camino por delante y en la enorme tarea que tenían por delante. Llegaron a un apartamento sin distintivos en las afueras de la ciudad. Dentro, encontraron a Sarah esperando, preocupación en su rostro. Se apresuró a abrazar a Brad, el alivio y el miedo se mezclaban en sus ojos. Estoy tan contenta de que estés bien, susurró. Cuando David me dijo lo que estaba pasando, estaba aterrorizada. Brad la abrazó con fuerza, la realidad de su decisión hundiéndose en él. Lo siento, Sarah, por todo, pero vamos a hacer esto bien. Marcus interrumpió el momento con suavidad. No tenemos mucho tiempo. Necesitamos compilar toda la evidencia que tenemos y prepararnos para presentarla a la FBI. Las siguientes horas fueron una maraña de actividad. Brad compartió todo lo que sabía sobre las actividades corruptas dentro de su departamento, mientras Marcus corroboraba la información con sus propios hallazgos. Sarah resultó invaluable, su ojo agudo para los detalles ayudando a conectar incidentes aparentemente no relacionados en una narrativa coherente de corrupción. Cuando amaneció, finalmente tuvieron un expediente completo listo para presentar a la FBI. Pero justo cuando se preparaban para salir, el sonido de neumáticos chirriantes afuera rompió la calma matutina. Nos encontraron, dijo Marcus, mirando a través de las persianas. Afuera, varios coches policiales rodeaban el edificio, con los oficiales Ramírez y Jenkins liderando un grupo de hombres armados hacia la entrada. Brad, Marcus y Sarah intercambiaron miradas, cada uno entendiendo la gravedad del momento. Tenían la evidencia para exponer la corrupción, pero primero debían sobrevivir a esta confrontación final. A medida que el sonido de pasos pesados resonaba en la escalera, se prepararon para la pelea de sus vidas. El día de la presentación de la evidencia llegó, la tensión en el aire era espesa. Brad, Marcus y Sarah estaban fuera de la sede del FBI, conscientes de los riesgos que estaban tomando. Cuando se acercaron a la entrada, un grupo de oficiales corruptos liderados por Ramírez y Jenkins los interceptó. Piensa bien lo que estás haciendo, Thompson, gruñó Ramírez, su mano cerca de su arma. Todavía hay tiempo de echarse atrás. Finge que esto nunca pasó. Brad se mantuvo firme, su resolución fortalecida por la presencia de Sarah a su lado. Se acabó, Ramírez. Vamos a hacerlo. Justo cuando la situación parecía a punto de escalar, Sarah dio un paso al frente, su voz calmada pero firme. Antes de que alguien haga algo estúpido, deberían saber que tengo todo grabado. Sacó su teléfono, reproduciendo un video que capturaba no solo la confrontación de la noche de la parada de tráfico, sino también conversaciones comprometedoras entre los oficiales corruptos. El color se drenó del rostro de Ramírez al darse cuenta de la magnitud de la evidencia en su contra. Aprovechando el momento de confusión, Marcus hizo una señal a un equipo de agentes del FBI que había estado esperando cerca. Rápidamente se movieron, asegurando a los oficiales corruptos antes de que pudieran contraatacar. Dentro de la sede del FBI, Brad respiró profundamente antes de presentar la evidencia. Su testimonio, combinado con la investigación de Marcus y las grabaciones de Sarah, pintaron un cuadro condenatorio de corrupción sistémica dentro del departamento de policía. Mientras Brad hablaba,
sentía que se levantaba un peso de sus hombros. Ya no era solo un engranaje en una máquina corrupta, sino un agente de cambio, trabajando para restaurar la integridad a la institución que una vez defendió ciegamente. La presentación concluyó con una revelación impactante. La corrupción se extendía mucho más allá del departamento de policía local, implicando a varios funcionarios de alto rango y del gobierno de la ciudad. Después, Brad enfrentó tanto consecuencias como redención. Recibió una commendación por su valentía al exponer la corrupción, pero también aceptó una suspensión por sus acciones y prejuicios pasados. Se comprometió al reentrenamiento y al alcance comunitario, decidido a convertirse en el tipo de oficial que debió haber sido desde el principio. Marcus, reconocido por su tenacidad y habilidad, recibió una promoción dentro del FBI. Continuó trabajando en mejorar las relaciones entre la policía y la comunidad, usando el caso como un poderoso ejemplo de la necesidad de vigilancia constante y reforma. Sarah, orgullosa de la transformación de su esposo, se convirtió en defensora de la reforma policial, trabajando con organizaciones comunitarias para cerrar la brecha entre la aplicación de la ley y las comunidades marginadas. Mientras salían del edificio del FBI ese día, Brad, Sarah y Marcus sabían que sus acciones habían puesto en marcha cambios que resonarían a través de todo el sistema de justicia penal. Era solo el comienzo de un largo viaje hacia la verdadera justicia y la igualdad, pero estaban listos para el desafío.